Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de webinars, programas presidenciales para el desarrollo de la ciencia y la investigación en Chile. Este es nuestro segundo programa. Como Universidad de la Frontera estamos enfocados en poder presentarles a través de UFROvisión y todas sus plataformas los programas presidenciales y sus temáticas asociadas a ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y hoy tenemos una invitada, ella es Victoria Paz, coordinadora programática de la candidatura del señor Sebastián Sichel, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta conversación. Bienvenida, Victoria, y gracias por aceptar nuestra invitación a participar en Universidad de la Frontera y UFROvisión en estas temáticas. Hola, gracias a ustedes. Oye, en mi foto decía Valentina, pero me llamo Victoria yo. Sí, Victoria Paz, sí, Sí. así es. Bueno, agradecemos este espacio, Victoria, y que te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros algunas reflexiones y algunas ideas del programa del candidato Sebastián Sichel respecto de ciencia, tecnología, innovación, investigación. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es básicamente qué temas de ciencia, tecnología e innovación han sido los pilares fundamentales de esta candidatura y que están reflejadas en el programa que hemos visto ahora en particular. Hay algunos temas que luego voy a ahondar, pero me gustaría primero una reflexión general de cómo la ciencia es abordada en esta candidatura y en este programa. Perfecto. Ya te cuento un poquito en el general entonces, y después ahí tú me puedes ir preguntando. Nosotros estamos convencidos de que hay un encadenamiento muy virtuoso, en el fondo, entre investigación, innovación, desarrollo, emprendimiento. Y que el sistema chileno debería tener un encadenamiento en eso de los TRL, que todo el sistema vaya en el fondo, porque ahora lo que pasa bastante es que están cortados. Bueno, los TRL siendo como la llegada a mercado. Y pasa mucho que no solo que pase con innovación, con ciencia, con innovación, con investigación, con desarrollo, que está parcelado en el Estado, como suele pasar con otros temas también. Emprendimiento pasa algo parecido. Entonces hay una parte que está en el Ministerio de Ciencia, hay otra parte que la agarra mucho más la Corfo, incluso hay partes que están ahí como medias volando en el Ministerio de Economía. Entonces, por una parte, en el fondo, es importante, más allá de donde estén, encadenarlas bien, hacer un sistema integral que se entienda que en el fondo, en general, van escalonadas, que una parte se dedica a cierto tema, pero que ese tema, lo ideal, o al menos que un porcentaje de ese tema, pase al siguiente estado y pase al siguiente estado, y en algunos casos se deriva, no sé, cuando digo llegada a mercado me refiero más a última milla, en el fondo, no es que todo se venda, sino que hay algunos temas que, no sé, si son de salud, que lleguen al usuario final, otros temas que si son de emprendimiento, efectivamente, que lleguen a un mercado, otros temas que son de educación, que lleguen a las escuelas. Entonces, en el fondo, eso un poco, como el tema de ordenar el sistema, que obviamente además es un desafío que queda para un ministerio que está recién instalado. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que básicamente este periodo se ha demorado se ha dedicado a hacer sus decretos, a existir. Antes era como una entelequia, entonces se han demorado en eso. Esto como en términos del sistema. Y lo otro que te quería destacar, me gusta el tema, he estado bien involucrada, así que me pasa que en los gobiernos de repente se cambia, viene un gobierno y dice, vamos a apostar por sectores. La vieja discusión de política industrial, en el fondo. Entonces llega y dice, los clústeres son ta. Después llega el siguiente gobierno y dice, no va a haber ningún clúster. Entonces vuela todo lo que había y dice que florezca todo, porque no vamos a poner ningún tipo de dirección estatal. Después vuelve el otro y vuelven los clústeres. Entonces todo lo que no era clúster se vuelan. Y después retoma y de nuevo los clústeres. Entonces, yo creo que es tiempo de que en el fondo esta discusión de política industrial, que es un poco ochentera, siento yo, con mucho respeto por la política industrial, pero yo creo que estamos en otra época, en que los desafíos son transversales, son desafíos que al final afectan a todas las industrias y a todo el país. Entonces, nuestro programa está muy enfocado en eso, en desafíos que son
transversales a distintas industrias, distintos sectores, y que al final, si no los cumplimos, no nos van a permitir desarrollarnos como país, entre ellos, y ahí termino para que me puedas preguntar, todo lo que es cambio climático, por supuesto, y que incide obviamente en la crisis hídrica. Eso es un tema que afecta a todos los sectores, de distintas formas. Todo lo que es envejecimiento de la población, brecha digital y tecnología, en el fondo, todo lo que es transformación digital. Y yo te diría que esos temas afectan a todas las industrias, y por lo tanto, cuando nosotros dejamos de discutir si es vertical o es horizontal, en el fondo, si la forma de abordar el problema es industrial o es con una política de horizontalidad que el Estado no indica nada, sino que apostamos a desafíos que son para todos los sectores, yo creo que podemos avanzar mucho más rápido en los desafíos que tenemos como país, y a eso estamos apostando. Perfecto. Un tema recurrente, Victoria, que ha aparecido en los programas de las candidaturas es el financiamiento de la ciencia. Hoy día estamos en torno al 0,35, 0,38% del PIB como inversión, ¿no es cierto?, estatal, digámoslo así, fundamentalmente. Y en ese sentido, ¿cómo en el mismo programa de ustedes, ¿no es cierto?, se menciona que somos el segundo país más bajo de la OECD, que a nivel latinoamericano incluso todavía estamos bajos respecto a algunos otros países en inversión en I+D? ¿Cuál es el planteamiento que hay, la reflexión desde el programa de Sebastián Sichel respecto de cómo crecer en financiamiento en ciencia para subir de ese 0,30 y algo en I+D? Principalmente yo te diría que lo primero que hay que decir es que un alza de porcentaje de I+D es imposible lograrlo solo desde el Estado. Tenemos que trabajar en conjunto. O sea, si la academia, el sector privado, el sector de emprendedores y las empresas más grandes no trabajan unidas, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo son números muy grandes. Los desafíos que implica subir un número que es relativo al PIB, en el fondo es imposible empujarlo desde ninguna de estas instancias por sí sola. Lo que más se ha avanzado en el país es con la ley de I+D, que es esta ley que te permite tener una exención, un crédito tributario sobre la inversión que hagas en I+D. Nosotros hemos analizado harto esta ley y qué pasa con ella. Uno, se usa bien poco. Hay un tema de difusión, en el fondo. Hay un tema de difusión que las empresas en general no saben usarla, no saben que existe. Te pongo un ejemplo. Solo en difusión, yo sé que la Corfo el año 2019, punto tú, o 2020, pero sé que doblaron el número de empresas que hicieron proyectos de I+D solo con difusión. O sea, no hicieron nada más aparte de explicar y acompañar a las empresas en su proceso. Entonces, ahí dos cosas. Primero, lo importante que es un Estado que sea fácil de entender. A mí al menos me pasó, y estaba Sebastián Sichel cuando llegamos a la Corfo, había 144 programas en la Corfo. Entonces, tú llegabas y te decía mucha gente, te decía, oye, pero ¿seré un emprendedor o seré un innovador? ¿O seré un emprendimiento dinámico? ¿O sea, porque 144 instrumentos es imposible que nadie entienda muy bien cómo usarlos? Entonces, por una parte, dado que la difusión importa, claramente te demuestra que el Estado está sobreburocratizado y es muy complejo, y al final empieza a pasar, y vimos que pasaba esto, que había empresas que de hecho tenían que contratar un consultor para que los ayudara a postular al programa de la Corfo. Entonces, ahí tú dices, ¿cómo puede ser que una empresa que está apostando por innovación porque necesita subir sus ventas tenga que al final estar invirtiendo plata porque es tan difícil hacer la postulación que tengan que pagar a un intermediario? Eso por un lado. Y por otro, efectivamente hay un tema que es que el crédito tributario, obviamente tú solo lo tienes sobre las utilidades de la empresa. Y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, hay muchas que la utilidad en el fondo no les sirve que sea un crédito tributario, porque como tienen o muy poquita utilidad o en muchos casos cero por muchos años, entonces ¿cómo no les sirve de nada tener un crédito? Y ahí nosotros tenemos una convicción de que es muy importante
avanzar en un cambio legal que permita que haya una devolución a las pequeñas y medianas en aquellos proyectos de I+D. Ahí hay que determinar el monto, son temas de discusión legal, en el fondo de una conversación mucho más amplia, pero conceptualmente se empieza cuando tú te metes a la ley, empiezas a darte cuenta que en muchos casos a las pequeñas y medianas lo que les pasa es eso, que como te promete un crédito tributario, si tú no tienes utilidad y no vas a tener que pagar impuestos, entonces ¿de qué te sirve el crédito? Tú lo que necesitas es que te apoyen a poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, ese yo creo que es un punto fundamental del cambio legal, porque hay que traccionar a más empresas a que entren a la I+D, a que se arriesguen a hacer proyectos, que se atrevan a probar, y obviamente en eso, si no tienes ningún incentivo estatal o apoyo, es mucho más difícil para una empresa que está bastante más al ras, tomar ese tipo de iniciativas. Entonces, en eso yo creo que es súper importante. Y por supuesto la vinculación que hablábamos de muchas empresas que desarrollan productos nuevos, que saber que la innovación, el emprendimiento, la I+D, no se hace solo puertas adentro. Ahora hay mucho más innovación abierta, tiene que haber esta vinculación. Antes probablemente las empresas funcionaban más con unas oficinas de I+D medias secretas en sus empresas, haciendo unas fórmulas medias mágicas que como que patentaban, etcétera. Ahora yo creo que es tan rápido el cambio que no, obviamente hay que patentar, pero no tiene tanto sentido estar tan intramuros. Y eso yo creo que son muchas las empresas que se han ido dando cuenta. Hay programas muy interesantes que se han dado en el mundo quizá de los sectores más tradicionales chilenos, pero que hacen desafíos abiertos, que en el fondo plantean, no tengo idea, en acuicultura, en minería, en forestal, en energía, desafíos que son compartidos por la industria. Por eso te digo que cuando tú pones el desafío transversal es más fácil traccionar. Y lo tiran a las universidades, lo tiran a emprendedores, ven que les llega, muchas veces internalizan una startup. Entonces, como es mucho más dinámico, las empresas ya no tienen tiempo para ir desarrollando cada cosa. Y muchas veces vale más la pena aliarse con una startup que es mucho más flexible, de rápido crecimiento, y todas esas cosas yo creo que nos van acercando hacia subir nuestro porcentaje de I+D más I en el PIB. Perfecto, o sea, resumiendo un poco, la estrategia sería potenciar primero esta ley de I+D, que hoy día ha estado, entre comillas, subutilizada, ¿no es cierto?, por los motivos que fueren, y abrirla a las pymes. Esa es una primera estrategia. Esa es una estrategia muy importante. Y por el lado del Estado, ¿hay una estrategia de aumentar el porcentaje del PIB desde el punto de vista estatal en ciencia y tecnología en I+D? ¿O es solo esta ley, las pymes? Lo que pasa es que cuando tú aumentas el crédito, lo transformas en una devolución, sí, inmediatamente aumentas el porcentaje de presupuesto estatal, que no es relativo al PIB, sino que es relativo al presupuesto, pero en el fondo lo que estás haciendo es comprometer gasto. Correcto. O sea, si tú eres una empresa y yo te digo, por favor, trae un proyecto de I+D, y antes yo te hubiera dado solo un crédito tributario, pero tú eres una pequeña o mediana, y ahora te digo, si tú eres una pequeña y mediana, yo te voy a devolver X monto, aunque no tengas utilidad. Y eso es un compromiso de gasto, entonces claramente implica un aumento de presupuesto. Y lo otro que creo que es importante es seguir avanzando y consolidando ciertos presupuestos que existen, que permiten vincular estos actores que yo te digo. Lo que hablábamos antes del Z de la Araucanía. El Z en el fondo es un centro de pilotaje que es muy importante para muchísimos emprendedores que quieren innovar. Yo tuve la suerte de ir a la inauguración del Z y me acuerdo de ver las máquinas deshidratadoras, por ejemplo, o los brazos mecánicos. Entonces los emprendedores iban, probaban la tecnología y cuando se adaptaban, muchas veces hacían la compra por sí mismos. Entonces incorporaban rápidamente la innovación a sus empresas. Muchas veces también yo creo que es importante que no todas las empresas tienen que necesariamente hacer I+D. Hay muchas que necesitan innovación. Y en eso también yo creo que el sistema académico es súper importante, porque no solo es
abrir nuevos campos de conocimiento, que es una responsabilidad en general muy asociada al sector académico, sino que también hacer esa vinculación con, una vez que se descubre algo que está probado, muchísimas empresas no pueden hacer prueba y error. Y en eso el testeo, el pilotaje, acercarlas, sí yo creo que los sectores universitarios son fundamentales y así vas aumentando, obviamente, la incorporación de innovación en muchísimas empresas. Exacto. ¿Y cómo potenciar esa vinculación academia-empresa, sea la empresa, ¿no es cierto?, pyme, mediana, grande? ¿Qué directrices, ¿no es cierto?, se han planteado ustedes como programa presidencial para potenciar la vinculación academia-empresa y que estos desarrollos, llamémoslo así, científicos iniciales, ¿no es cierto?, que incluso puedan tener algunas pruebas de validación, lleguen finalmente a manos expertas en empresas que puedan transformarlas en productos? ¿Qué reflexiones, qué directrices han pensado en ese aspecto en el programa de Sebastián Sichel? Te comento 3 cosas. Por una parte, nosotros hemos pensado en... Hay un punto súper importante que es que cuando tú proyectas un desafío estatal o pides un proyecto, en el mismo incentivo está la vinculación entre actores. En el fondo, si tú dices, bueno, puede postular cada uno por su lado, en general probablemente va a postular cada uno por su lado y va a tener poco apalancamiento. Entonces, lo que hay que tratar de incentivar en la postulación misma de los proyectos es esta articulación, que sea lo más vinculado posible, ojalá que fuera desde el TRL9 hasta el 0, en un fondo que cada pedazo del ecosistema hiciera una parte. Eso es difícil, pero se ha visto, se ha logrado en ciertos proyectos que son de más envergadura. Lo otro que tiene que ver, que es muy importante, es el capital humano. Y en eso, obviamente, la academia tiene un rol fundamental. Nosotros estamos apostando fuerte por las becas en Chile. Creemos que el ecosistema académico chileno está... En algún minuto cuando empezaron las becas Chile fue porque había muchas especialidades que se requería esta especialización en el extranjero. Pero, bueno, el año pasado se cortaron por la pandemia. Pero ahora que hay que reiniciarlas, nosotros estamos apostando a, puede haber un par de cosas de los desafíos estratégicos que puede que no exista en Chile la especialidad, pero la mayoría de las cosas creemos que Chile sí tiene la posibilidad y la potencialidad de transformarse en un centro regional de estudios. Entonces, en el fondo, más que mandar tanta gente ya, tenemos que atraer gente a estudiar en Chile porque las mallas académicas y los profesionales son de excelencia. Entonces, y además porque Chile es un laboratorio natural en muchísimos temas, entonces no solo tienes la especialidad universitaria o los académicos adecuados, sino que tienes el mar, la montaña, el desierto, la energía solar para ir a estudiar in situ lo que en el fondo estás aprendiendo en una sala de clase. Entonces, ese otro lado también creo que es muy importante, porque ahí, en esa vinculación, está también la vinculación al tiro con el sector productivo. Cuando tú dices voy a formar mucho más capital humano en el país, ahí también es muy importante, obviamente, vincularse con el sector productivo y definir cuáles son las áreas prioritarias donde hay brechas, donde hay falta de capital humano de ciertas especialidades y que en el fondo no te permite avanzar en ciertos proyectos y ir haciendo un proceso más coordinado. Me tocó también participar en un proyecto, esto es una anécdota, me tocó participar en un proyecto del BID como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Observatorio Laboral y que de hecho también lo trabajamos con la UFRO. Y en ese proyecto la idea era precisamente identificar las brechas de campos laborales en Chile para señalizar, no para en el fondo hacer una estrategia de cupos, sino que para señalizarle al mercado donde habían en el fondo brechas. Y la mayoría o muchas de los institutos o algunas, incluso algunas universidades, cuando uno les pregunta en base a qué proyectas los cupos de X carrera para el próximo año, y en general te decían, lo proyecto en base al año pasado. Si se llenaron, pongo 5 más. Si me sobraron, pongo 5 menos. Pero era una estimación bien de guata, como se dice. Entonces, en eso yo creo que es súper importante la vinculación
porque empieza a pasarte que hay ámbitos que te empieza a faltar personas, a faltar personas, a faltar personas, y tú estás formando en algo nada que ver. Y ahí yo creo que efectivamente tenemos una potencialidad gigante. Las universidades en Chile están muy bien valoradas, en general en los rankings, en las consideraciones, y podemos ser un hub regional de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Exacto. Vamos un poco a lo regional, ¿ya? Que lo ha tocado un poco tangencialmente en esta primera etapa de la conversación, pregunta y respuesta. A nosotros como universidad pública, estatal, regional, de la región de la Araucanía, además, ¿cuáles son las directrices, digamos, y las principales líneas de trabajo del programa de Sebastián Sichel en el ámbito de potenciar, por un lado, la ciencia, la investigación, la generación de conocimiento desde regiones, y por otro lado, promover, que un poco ya se vislumbra con este programa de becas, de promover la formación y retención de talento? Porque una cosa es formar en regiones, otra cosa es retener en regiones, cuando no están a lo mejor los puestos de trabajo requeridos en algunos ámbitos. Entonces, por un lado, ¿cómo potenciamos la descentralización de la ciencia, la investigación, la tecnología? ¿Cómo descentralizamos eso desde el punto de vista administrativo, financiero, y cómo logramos retener talento formado en regiones? Efectivamente mencioné un par de cosas antes, pero te voy a enmarcar en el tema regional. De hecho, hay una convicción en este programa, al menos en esta candidatura, de la importancia de las regiones. Entonces, preferimos hablar más de regionalización que de descentralización. Y ahí va mucho lo que te estaba comentando de las potencialidades de cada región, que yo creo que cada vez se ven más. O sea, por ponerte un ejemplo, hidrógeno verde. Hidrógeno verde se está viendo como la nueva industria que puede crear el país, una industria que puede dar 300.000 empleos. Somos unos beneficiados con esta industria, precisamente porque... Perdón, que me atoré. Un segundo. Precisamente porque tenemos la energía solar, tenemos la energía eólica, tenemos la energía mareomotriz. Al final es producir hidrógeno, pero que la fuente con la que tú haces la electrólisis sea verde. Y en eso hay potencialidad en distintas regiones. Está cuando se hace a través de la energía solar, está en el norte, hay unos proyectos que están en Magallanes, y lo que yo creo que eso va a tender a descentralizar cada vez más. ¿Por qué? Por una parte, porque las comunidades cada vez más piden, y con justa razón, que aquellos que desarrollan proyectos en su territorio vivan en su territorio. Entonces, hay un tema de empresa en el fondo que se está cambiando la concepción, que en el fondo se está yendo más allá de pasar por la RCA, sino que tiene que ser una licencia social en el fondo, que la comunidad te acepte, y obviamente te va a aceptar mucho más siendo un vecino, y vinculándote con sus universidades regionales, vinculándote con sus centros técnicos o técnico-profesionales, teniendo porcentajes de emprendedores regionales en la cadena de producción. Todas esas cosas yo creo que son ya casi básicas para las empresas que quieren desarrollar los proyectos que tiene el país, y el rol del Estado es dar ese empujoncito para que esa conexión se haga. Muchas veces basta con hacer consejos regionales, con juntar puntas, otras veces se puede dar algún tipo de incentivo de, no tengo idea, un 1+1 o un cofinanciamiento en ciertos programas. Por ejemplo, en la Corfo hay uno el programa de proveedores, que al final es de capacitación de la cadena de producción de una empresa, y ahí obvio, lo que hace Corfo es financia una patita, pero la empresa pone el grueso, pero en el fondo es ese empujón que permite juntar las puntas. Entonces ahí se vincula las pymes regionales con las universidades regionales, con la empresa, y además se potencia obviamente todo el territorio y las personas que viven en él, porque son los que más se acercan a esa actividad productiva que se está desarrollando, y de forma sustentable, en el fondo, de forma más integrada a la comunidad. En eso creo que es súper importante, o al menos así lo creemos desde esta candidatura, el desarrollo de la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque en el fondo
Te pongo el ejemplo del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, según nuestras estimaciones, como te comentaba, tiene la posibilidad de generar 300.000 empleos. Y eso se da si es que tienes una empresa en el desierto, si tienes otra en La Pampa, si tienes otra practicando a ver si sale con energía mareomotriz. Si tú defines que una industria de esta envergadura en la que Chile podría ser líder porque tiene todas las características, tú dices, no, yo lo voy a hacer con una empresa estatal, porque prefiero que lo haga el Estado, lo que estás haciendo es matar la iniciativa privada. Y una empresa estatal probablemente no va a lograr esta amplitud, tanto de espectro, de regiones, de integrar, de personas. Entonces, nosotros creemos mucho en la iniciativa privada, pero principalmente por eso, porque al final también en una empresa, en una industria como esta, que hay tanta potencialidad, que el país puede llegar tan lejos, viendo otras experiencias internacionales, también tú dices, pucha, ¿por qué una persona desde un escritorio va a decir, aquí voy a poner la empresa de hidrógeno verde, en vez de que dejemos que distintas personas, emprendedores o vinculaciones, ahí se han armado consorcios súper interesantes? Había un consorcio, yo me acuerdo, en el norte, que estaban probando cómo mover camiones mineros con energía de hidrógeno verde, porque aguanta mucho más tiempo que cualquier batería. Entonces, por el volumen, en el fondo, es como la gran apuesta, electrificar la industria tanto minera como de transporte a través de hidrógeno verde. Entonces, en eso yo creo que es importante que esta vinculación de industrias, esta vinculación de la academia, se haga respetando la iniciativa privada, porque es la única forma de que muchos más actores interactúen en ella, que no se capture por cierto sector, o que el Estado sea el único que dictamina y en base a directrices que no necesariamente son las que van a desarrollar mejor el mercado. Correcto. En ese sentido de crear nuevos ecosistemas científico-tecnológicos, la candidatura de Sebastián Sichel plantea algunas ideas en lo que, unas fuertes ideas en lo que es emprendimiento, pero en el ámbito del emprendimiento científico-tecnológico. ¿Qué ideas y qué pilares de alguna manera han sido puestos en este programa a la vista desde la candidatura de Sebastián Sichel para potenciar este emprendimiento científico-tecnológico que de alguna manera, ¿no es cierto?, es el emprendimiento que por un lado, ¿no es cierto?, nos genera de alguna manera la salida de la ciencia desde las distintas universidades o centros, y por otro lado agrega valor fundamentalmente a este conocimiento para transitar hacia una economía del desarrollo, sin desmerecer a las pymes, ¿no es cierto?, que ya veo que está abordado de alguna manera por la ley de I+D. Echo de menos una mirada potente de valorización de la ciencia a través del emprendimiento científico-tecnológico, que quizá podría ser parte de un ecosistema, por ejemplo, en hidrógeno verde, donde el ecosistema no está creado, ¿no es cierto? Tenemos todo el tema de la energía, que puede ser eólica o solar, tenemos para la electrólisis me refiero, tenemos todo el tema asociado a la industria minera y alguna otra industria. Entonces, ese ecosistema, ¿cómo se va poblando con emprendimiento científico-tecnológico que pudiera tener a lo mejor alguna apoyo desde el programa de gobierno de Sebastián Sichel? No sé si han reflexionado sobre ello, y si es así, ¿cuáles serían esos posibles directrices de desarrollo? Qué bueno que me hayas preguntado, porque sí, lo que pasa es que, claro, lo que dices tú, nosotros estamos pensando, al final un poco, si tú piensas en una pirámide, al final, cada escalón de la pirámide responde a una diferente realidad nacional productiva, ¿verdad? Siendo la base como emprendimientos un poco más tradicionales, si se quiere, pero que generan muchísimo empleo y generan muchísima atracción regional. Y al final va subiendo, y en general en la punta están estas empresas tecnológicas o científico-tecnológicas. Y estas empresas necesitan cosas distintas a las que necesita quizá una empresa más tradicional. Y lo que hay que hacer ahí, que estamos muy convencidos, es, por una parte, darle el apoyo en términos de cómo moverse. Hay un tema de constituirte, de existir, que los emprendimientos dinámicos se les ha ido simplificando, pero obviamente siguen topando con que tienen que sacar millones de papeles y darse vuelta y el comprahuevo. En ese sentido, yo creo que la agilidad del Estado para las empresas dinámicas es fundamental, porque son empresas que son de muy rápido crecimiento, entonces no pueden estar perdiendo obviamente un año en lograr sacar el papel, lograr sacar la personalidad jurídica, etc.
a mí me tocó conocer bastante bien Startup Chile, y desde Startup Chile fue que me tocó también empezar a conversar el tema de Startup Science, de Startup Ciencia, que en el fondo es parecido a Startup Chile, pero con adaptaciones, porque un proyecto científico tiene unos plazos un poquito más largos que el proyecto tecnológico puro. Yo creo que este tipo de programas es muy importante mantenerlos. Son proyectos que tienen capital de riesgo asociado en una etapa demasiado temprana para que te agarre el ecosistema de Venture Capital. Entonces, hay una brecha ahí que el Estado en general tiene que suplir, porque si no, nadie hace ese juego, nadie pone esa plata en juego en el fondo, capacidades, plata, etc. Y hay mucho, o sea, hay cada vez más. Hay personas que están vinculadas a la tecnología, a través de la tecnología llegan a detección de cáncer, a través de la tecnología llegan a implantes, entonces como que empieza a estar todo muy mezclado y tiene una potencialidad increíble, o sea, empresas como las que hemos visto chilenas, que es estas llamadas unicornios o que llegan al ecosistema internacional muy rápido, todavía son casos excepcionales, pero cada vez son más. Entonces, tú empiezas a ver que tienes un polo de desarrollo, y ahí yo creo que por una parte lo que te decía es mantener esta capacidad estatal de poner subsidios directos en apuestas, en decir, mira, yo voy a financiar X cantidad de empresas que las voy a seleccionar, ahí también es importante generar vinculación. Nosotros, al menos en Startup Chile, teníamos comités que eran mezclados entre academia, personas de la Corfo, pero también emprendedores, o sea, que sean varios ojos los que estén apoyando. Y ahí tú haces la apuesta y después es muy importante que cuando tú, porque por ejemplo, si pones 100 subsidios, estoy inventando, de esos 100 quizá pasen a una etapa rápidamente, explosiva, 7, no sé. Entonces, por eso también no se meten desde el principio los capitales privados. Pero después de esas 7, ¿qué hacen? Tiene que haber un enlace, tiene que haber que tú estás acá en este paso, que pases al siguiente paso y que pases al siguiente paso, porque si se te corta la cadena, se te acaba el financiamiento y muchas veces las empresas quedan en un limbo que hace que se les caiga el negocio. Entonces ahí es súper importante, yo creo, que ese encadenamiento, que no necesariamente es estatal, hay aspectos, porque el Estado no se lo puede. Entonces, cuando tú tratas de llevarte todo hacia el Estado, lo que vas a hacer es cercenar el sistema. En el fondo, si tú dices, solo va a funcionar aquello, yo voy a hacer todo, yo como Estado voy a hacer todo, voy a financiar a las pymes, voy a financiar a las startups, voy a financiar la industria de hidrógeno verde, yo voy a financiar todo y nadie más se va a poder meter que no sea yo. Lo que hace es cercenar la posibilidad de desarrollarse de muchos, porque no existen los recursos necesarios, entonces lo que tú tienes que hacer es habilitar. Entonces, en este caso de los emprendimientos científicos tecnológicos, tienes que habilitar para que empiecen, y después lo que tienes que hacer es vincular con los venture capital, con los capitales de riesgo, y posibilitar que estos venture capital sean muchos más, que Chile sea un polo de atracción de los capitales de riesgo en Latinoamérica, y eso lo puedes hacer creando un sistema mucho más fácil de fondos, puedes permitir obviamente la inversión, tienes que empujar a las family office, tienes que empujar incluso a los institucionales a poder destinar una parte importante al financiamiento de empresas de capital de riesgo o inversionistas ángeles que puedan ir desarrollando estas apuestas, porque efectivamente las que saltan, pucha que les va bien, entonces la apuesta vale la pena. Y yo creo que en eso el Estado tiene que ser un partner muy importante, un socio. No reemplazarlos. Al menos nosotros no creemos en reemplazar la iniciativa privada ni como ejecutor ni como inversionista, sino que ser un apoyo, un socio, un habilitador. Hay regulaciones que son enredadas, que no permiten que los institucionales inviertan en capital de riesgo, y entonces ir despejando todo lo que no te permita que se junten las puntas y que puedas desarrollar proyectos que en el fondo lleguen a todo el mundo. Perfecto. Volvamos un poquito a la ciencia y me quiero referir más bien a la ciencia temática. Hoy día estamos viviendo grandes desafíos globales, ¿no es cierto?, como la emergencia climática, sequía.
escasez de alimentos, etcétera. O sea, tenemos una serie de desafíos globales y en donde nuestro país, incluso nuestra región, está muy bien posicionada también para afrontar estos desafíos globales desde lo local. Sabemos que la investigación temática o el desarrollo de la ciencia temática tiene grandes potenciales porque une disciplinas distintas en distintos ámbitos y por lo mismo puede ser de gran impacto en el desarrollo de un país. En el programa de Sebastián Sichel, ¿qué lineamientos hay respecto de desarrollo de ciencia temática y ojalá vinculada al territorio? ¿Cómo visualizan que la ciencia temática, ¿no es cierto?, en el norte la astronomía, la minería, en el sur, ¿no es cierto?, la energía renovable o el cambio, la crisis climática, puedan tener un impacto, esta ciencia temática, un impacto en el desarrollo de los territorios y finalmente en la calidad de vida de las personas? ¿Hay algunos lineamientos del programa de Sebastián Sichel que pueda decirse potencian esta ciencia temática a nivel regional, a nivel país, para ser un actor global en temas relevantes? Ahí un poco lo que te comentaba al principio, cuando partí, comentándote este tema de que los clúster, no clúster, clúster, no clúster, que en general lo que hace es truncar un poquito el desarrollo. Entonces, efectivamente nosotros estamos bien jugados con tener estos desafíos país, que sean muy transversales, porque cuando tú encuentras una forma eficiente y medioambientalmente sustentable de desalinización, por ejemplo, no solamente le sirve a la industria minera, sino que también le sirve a la industria agrícola. Y también le puede servir a, no sé, la ganadería. Cuando tú encuentras métodos de riego tecnificados, no solamente le sirve a la agricultura, sino que también le sirve a la ganadería. Entonces, en el fondo, cuando tú apuntas a desafíos transversales, logras, yo creo, por una parte, juntar mucho más a las regiones, porque son distintas regiones las que tienen la misma necesidad. Entonces se puede desarrollar con nodos regionales que compartan experiencias y que obviamente avancen más rápido. Cuando tú tienes desafíos de esta envergadura también es mucho mejor aunar posiciones que quizás desarrollar verticales que al final puedes terminar en, no sé, 100 verticales, porque obviamente si vas por industria, difuminas un poquito la capacidad de apoyo. Y ahí nosotros vimos harto el tema tanto de la crisis hídrica, que es un tema que es transversal para todas las industrias, o sea, todas las industrias necesitan, por una parte, tecnificar y avanzar con transformación tecnológica, en usar menos, obviamente, pero incluso en el rubro de la construcción, en el rubro puedes llegar incluso al mercado con como algunos desarrollos específicos, y en algunos temas, no sé, energía solar, todo lo que es eficiencia energética, también, por ejemplo, es un desafío transversal que te permite avanzar tanto en cambio climático como en ahorro para las mismas personas, que también, obviamente, la superación de la desigualdad es un desafío transversal, entonces te permite abordar mucho mejor, porque muchas veces cuando una industria está muy enfocada en su desarrollo sectorial, no le permite ver, yo siento, que ese descubrimiento o esa ciencia que desarrolló para, no tengo idea, solamente para el rubro de las frutillas, estoy poniendo un ejemplo, también le serviría a una persona en su casa que necesita desarrollar, que no tiene agua. Entonces, cuando tú lo pones como un desafío transversal, la forma de mirarlo es mucho más integral y te permite hacerlo a nivel regional y en distintas escalas humanas, desde la persona en su casa hasta la industria. Entonces, estamos súper jugados por los desarrollos de desafíos transversales y de ponerle harto ahí, porque además te permite juntar recursos de distintos ministerios. Porque cuando es muy sectorial, tú dices, ya, esto es solo para pesca. Entonces, el único que te quiere poner plata es la subsecretaría de pesca. En cambio, si tú dices, esto es hídrico, es un tema hídrico, puedes ir a tocarle la puerta a muchos ministerios a que hagan un fondo más potente y que se permita avanzar en ese fondo más potente en un tema que además le va a servir a todos. Entonces, obviamente, te permite desarrollar cosas mejores, más grandes, más aceleradas y con más impacto regional. Perfecto, Victoria. Me gustaría tocar otro tema respecto del rol de la mujer en ciencia.
históricamente los números indican que en nuestro país del orden de un 30% de las mujeres que participan en el ecosistema científico, ¿no es cierto?, no llega más que eso, 30%. Y un poco algunas reflexiones del comando de Sebastián Sichel y su programa respecto de cómo lograr, de alguna manera, incorporar más mujeres en ciencia, en tecnología, en regiones, para el desarrollo de nuestro país. ¿Hay algunos lineamientos que nos pudieras compartir respecto de ese tema, de cómo abordar esa brecha real que existe en el mundo científico respecto de la incorporación de más mujeres activas en este mundo? El tema género, claro, da parto, y es un desafío no solamente en la ciencia, en toda la rama STEM hay una brecha importante, por distintas causas, entre culturales, del desarrollo mismo de las carreras, y ahí hay que apostar, yo creo que a dos grandes temas. Por un lado, todo el apoyo para que las mujeres puedan entrar a la carrera. Entonces eso parte desde un apoyo desde los liceos, desde los colegios, de apoyos de mentorías, en el fondo de desarrollo de modelos, de vincularse a temprana edad con la ciencia y la tecnología y perderle un poco el miedo, que al final muchas veces pasa esto. Y una vez que están dentro, también potenciar que se puedan mantener, que sea compatible con eventuales maternidades que empiezan a pasar. Y ahí tú tienes dos grandes formas. O tienes como potenciar las personas que entran, pero además tienes que potenciar después la atracción. Nosotros en la Corfo, de hecho, teníamos una línea bien desarrollada de subsidios especiales para mujeres, que en el fondo, si tú eres mujer, si eres una empresa liderada por una mujer, te da un apoyo adicional en el puntaje y en el subsidio. Entonces, al final, cuando tú traccionas, empiezas a ver que empiezan a aparecer en el ecosistema nuevas investigadoras, se empieza a pedir, oye, ¿sabéis que el equipo del proyecto tiene que tener mujeres? Porque si no, no se puede presentar nomás. La idea es no generar una permanencia de obviamente la parte de género que sea de un tipo, porque efectivamente pasa que muchas veces los proyectos llegaban y no tenían ningún tipo de perspectiva de género, eran equipos solamente de hombres, y ahí la idea siempre es poder apoyar que tengan que tener mujeres en los equipos, que las mujeres tengan mayores posibilidades de postular, apoyarlas en la postulación, incentivar a través de ciertos porcentajes diferenciados que sean liderados por mujeres, pero también obviamente desde el rubro educacional, incluso en la etapa preuniversitaria, todo lo que sea cerrar estas brechas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con acceso, sino que tienen que ver con estigmas que tiene el género. Y bueno, yo sé que el ministerio también está empezando una política de género bien importante, y yo creo que todos esos incentivos que van enfocados a cerrar esas brechas son fundamentales y tienen que ser, hay ciertos temas que es importante que sean políticas de Estado, más que políticas de gobiernos, porque llega un gobierno, pasa y va otro, y el tema de género definitivamente tiene que ser una política de Estado que tiene que, independiente de quién sea, tiene que mantenerlo y continuarlo. No, perdón. No hay problema, estamos en época de pandemia aún. No hay problema. Victoria, bueno, nos van quedando los últimos 5 o 10 minutos de programa. Me gustaría comentar respecto bueno, también tenemos algunas preguntas en el chat que luego voy a poner. Aquí hay una de Carolina Navarrete, por ejemplo, ¿por qué no aparece la palabra ciencia en un apartado dedicado a la ciencia en el programa de Sebastián? ¿Ya? Nuestros académicos y académicas echan de menos a veces en los programas, ¿no es cierto?, un apartado de ciencia, tecnología en sí mismo. No sé si hay alguna respuesta para eso en específico, pero ¿cómo pensaron que iba a estar la ciencia en este programa? Si te puedes referir a eso brevemente para contestar esta pregunta. En eso, Carolina, nosotros vamos a lanzar la otra semana el programa de primera vuelta, porque en el fondo el que está arriba es el programa que usamos en las primarias,
pensando siempre en que sea un programa, tenemos 100 comisiones trabajando, siempre pensando en que sea un programa participativo, que se construye de a poco. Así que muchas gracias por la apreciación. Efectivamente, en el programa de primaria quizás estaba más enfocado en I+D más I+E. Más emprendimiento, sí. Claro, pero desde el I+D y también teníamos incorporado el I+D. Este tema de la ley estaba. Quizá, Perfecto. claro, no sé si hay una referencia exacta a ciencia más básica, pero efectivamente la comisión está trabajando en incorporar todo aquello que quizá quedó un poco suelto o que no nos cercioramos de que quedara bien explícito. Así que muchas gracias por tu pregunta, porque así nos permite fijarnos más justo ahora que estamos empezando a cerrar el programa de primera vuelta. O sea que podemos estar expectantes respecto de que eventualmente en el programa futuro venga un apartado, aunque sea pequeño, de ciencia, tecnología, Claro. quizá en la candidatura de Sebastián Sichel. Perfecto. Y respecto del último tema que me gustaría comentarte, que a lo mejor también es relevante para este futuro capítulo de ciencia y tecnología, es tiene que ver con en algunos casos, la precariedad de las situaciones contractuales de científicos e investigadores en Chile. ¿Ya? Es un tema que ha aparecido en otras conversaciones y que algunos colegas me lo han planteado, respecto de revisar el tipo de situaciones contractuales de investigadores, por ejemplo, postdoctorales o investigadores que se insertan en la academia o eventualmente incluso en la industria, muchas veces con contratos bien débiles desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una proyección futura. Y ahí me gustaría conectar esa reflexión con el tema de las becas hacia Chile, que me parece una idea interesante, asumo que son becas de posgrado, ¿no es cierto?, de cómo lograr que esas personas formadas a nivel de magíster o doctorado se inserten en la academia, pero también se inserten en centros regionales o incluso en un ecosistema a lo mejor de emprendimiento científico tecnológico que hoy día está débil. Entonces, ¿cómo se visualiza eso en la candidatura de Sebastián Sichel? Mira, ahí efectivamente también lo he visto o me ha tocado conocer el tema, y creo que hay dos grandes temas. Cuando, por un lado, tener estas becas más hacia Chile y tenerlas bien vinculadas muchas veces con el sector productivo te permite una inserción más rápida. Cuando es ciencia más básica, o quizá en las primeras etapas, lo que suele pasar, por lo que me contaban, yo no soy científica, pero que como es por proyecto y los proyectos son muy cortos, en el fondo son como contratos chiquititos. Entonces, yo creo que ahí también es súper importante esta alianza Estado, no sé si empresa, sino que sector privado. ¿Por qué? Porque cuando puedes hacer algo así, tú puedes apalancar proyectos de más largo plazo. A mí me tocó al menos en la Corfo ver cuando tú hacías proyectos incluso a 10 años. ¿Pero por qué lo podías hacer? Porque en el fondo el Estado no tiene mucha capacidad de comprometer a 10 años, pero sí puede comprometer a más corto plazo, pero después entraba el área más privada, que puede ser, no sé, un gremio, en el fondo como para no ver que sea una empresa, sino que un desarrollo de ciencia, no sé, se desarrollaron especies nuevas de peces en el norte o especies nuevas de frambuesas con ciertas universidades que se demoraron como 10 años en desarrollar las especies, pero ahora la uva Mailén también se desarrolló en un programa de la Corfo, como que me acuerdo de los casos exitosos que eran como casos de estudio, pero se demoraron mucho tiempo. Entonces, la única forma que tú tienes de llevar a cabo un proyecto de este tipo es con una alianza público-privada muy amplia que te permita tener proyectos a largo plazo y que a la vez le aseguren a los académicos esta estabilidad para poder hacer el desarrollo que requieren y tener la tranquilidad de estar en un proyecto que no se les acaba cada 6 meses. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el tema. Perfecto, Victoria. Bueno, estamos finalizando nuestro webinar de hoy. Queremos agradecerle, Victoria, la presencia y el tiempo que se ha tomado en compartir con nosotros las reflexiones sobre ciencia, tecnología, innovación, investigación, emprendimiento también, por supuesto. Pasamos por todo. El día de hoy del programa de la candidatura de Sebastián Sichel. Nosotros como Universidad de la Frontera, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado,
seguimos, ¿no es cierto?, nuestro objetivo, nuestra misión de promover la ciencia, el desarrollo científico, tecnológico, social, cultural, poniendo en valor, ¿no es cierto?, nuestras capacidades y poniéndolas al servicio de la región y el país. Agradecemos a todos quienes han participado en esta conversación de hoy a través de UFROvisión y todas sus plataformas, y me gustaría dejarlos invitados a todas y todos para el próximo martes a las 16 horas. Vamos a conversar también de ciencia, tecnología e innovación con Vania Figueroa, quien es la coordinadora programática de ciencia y tecnología de la candidatura de la señora Yasna Proboste. Así que quedan todos invitados para el próximo martes a las 16 horas. Les esperamos en UFROvisión a través de todas sus plataformas, y volvemos a agradecer a Victoria Paz por la conversación de hoy. Muchas gracias, Victoria, por tu tiempo. Gracias y por a tu ustedes. deferencia. Muy amable. Gracias. Chao. Hasta luego.